Hola, queridos y queridas alumnos, alumnas, amantes de la ingeniería, las ciencias, las matemáticas. Hoy estáis aquí siguiendo un curso de funciones, probablemente, si no os habéis equivocado. Queréis aprender a calcular simetría de funciones. En este caso vamos a hacer un ejercicio que es calcular la simetría de la función f de x es igual a x cuadrado más 1, todo ello dividido entre x. Bueno, en primer lugar os diré que para entender bien este ejercicio tenéis que buscar mi vídeo de teoría de simetría de funciones. Organicéis mis vídeos por listas en una opción muy mona que hay por aquí abajo. Bueno, aquí abajo no, pero en mi canal, en Profesor Ingeniero, buscáis las listas y buscáis la de funciones. Ahí buscáis el vídeo de simetría de funciones, el primero, que será el de teoría. Y luego también, si queréis, os veis los ejercicios que he hecho de simetría par y de simetría impar. Y aprenderéis mucho, sobre todo que entenderéis muy bien este ejercicio. Entonces, calculemos la simetría de esta función. En primer lugar, necesitamos f de x, que es lo que tenemos aquí. Necesitamos f de menos x. Donde pone x ponemos un signo negativo, ¿vale? Pues donde pone x elevado al cuadrado ponemos menos x, todo ello elevado al cuadrado. Ojo, todo ello, el signo negativo tiene que ir dentro de paréntesis, porque lo que estamos haciendo es poner x donde pone, o sea, poner menos x donde pone x, no donde pone x cuadrado, ojo, que es diferente, más 1 entre menos x. Esto se podría escribir como, claro, tenemos una variable negativa elevada a una potencia par, es decir, un número negativo multiplicado por sí mismo un número par de veces, va a dar un número positivo porque menos por menos va a quedar más, ¿vale? Un número negativo multiplicado un número par de veces por sí mismo va a dar otro par, x cuadrado nos queda más 1. Y debajo menos x, el menos lo puedo subir arriba, me queda menos x cuadrado más 1, ¿vale? El menos fuera del cociente partido de x. Ojo, perfecto. Calculemos ahora menos f de x. Estas son las condiciones que tenemos que calcular para comprobar la simetría. Esto lo he explicado muy bien en mi vídeo de teoría, Ojo, que no se os vaya la bola. Lo importante es lo importante. Entonces, menos f de x es la función f de x, la que teníamos al principio, con un signo negativo delante. Este signo negativo no está delante de la x cuadrado solamente, está delante de todo el numerador, está delante de x cuadrado más 1. Por lo tanto, nos damos cuenta que esta función y esta de aquí son exactamente la misma. Se está cumpliendo que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, tenemos simetría impar, por definición. Lo acabamos de demostrar. De hecho, si lo que queremos es dibujar la función para comprobar que esto lo hemos hecho bien, pues yo os la voy a dibujar. Aunque todavía no hemos llegado al apartado de dibujar funciones, todavía no deberíamos saber dibujar funciones, pero bueno, yo la voy a dibujar. Voy a seguir algún pasito, no todos los necesarios para dibujarla, pero algún pasito así intermedio. Os recomiendo que lo sigáis porque no está de más aprender, ¿vale? Tenemos que saber que el Imperio Romano no se construyó en un día, ni en dos. Vale, ni en tres, ojo. Entonces, primero tenemos que calcular los puntos de corte para dibujarla. Tenemos aquí un eje X y un eje Y, ¿vale? Entonces, el punto de corte con el eje X o los puntos de corte con el eje X van a estar o aquí, o aquí, o aquí, donde sea. ¿Pero qué tienen en común todos esos puntos? Que no hay altura Y, claro, estamos en el suelo. Entonces, la Y vale 0, ¿vale? Decir que la Y vale 0 es lo mismo que decir que f de x vale 0, ¿vale? Porque donde yo he puesto f de x, podría haber puesto Y. Es lo mismo, la Y y la f de x. Entonces, igualamos la función a 0, claro, porque la y vale 0, porque la f de x vale 0. Entonces, si x cuadrado más 1 es igual a 0, quiere decir que el numerador es 0, obligatoriamente, el denominador no puede ser 0, porque entonces la división sería un número infinito, que no existe. Entonces, x cuadrado más 1, bueno, no es que no exista, es que no se puede alcanzar, sería sin sentido, no se puede dibujar. Entonces, x cuadrado más 1 es igual a 0. Y además estamos buscando que sea 0, no que sea infinito. Entonces, si x cuadrado más 1 es igual a 0, x cuadrado es menos 1, entonces x es la raíz de menos 1, ¿vale? Bueno, la más menos raíz de menos 1. Esto es un número complejo, no tiene solución real, por lo tanto, lo que deducimos de aquí es que, como no existen soluciones reales negativas, o sea, no existen raíces negativas que nos den una solución real, un número real, lo que nos damos cuenta inmediatamente es que no tiene punto de corte con el eje X, ¿vale? Vamos a comprobar ahora si tiene punto de corte con el eje Y, ya solamente por curiosidad. Pues, ¿cuándo corta con el eje Y? Pues o aquí, o aquí, o aquí, todos los puntos comparten que no hay distancia X, claro, estamos en el eje Y, estamos en la vertical, por lo tanto, la X vale 0. Si le damos a X el valor 0, 0 al cuadrado más 1 es 1 entre 0, es infinito, no existe, por lo tanto, no corta ni al eje X
ni al eje y, ¿vale? Esta función vamos a dibujarla dándole un par de valores para verlo. Por ejemplo, cuando la x vale 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, entre 1 es 1, es decir, cuando la x vale 1, la f de x vale 2. Y cuando x vale, por ejemplo, 5, aquí, 5 al cuadrado es 5 al cuadrado es 25 más 1, 26, entre 5, pues me da más o menos 5, ¿vale? Me da más o menos 5. Bueno, es que va a ser una función, es una función un poquito rara, ¿vale? Tiene un límite cuando tiende una asíntota vertical. Es que no os quiero liar todavía porque claro, ocurre que todavía no entendéis muy bien lo que son los límites, todavía no entendéis muy bien lo que son las asíntotas, todavía no entendéis muy bien cómo calcular los máximos y los mínimos. La voy a dibujar yo así un poquillo a ojo, ya os enseñaré cómo dibujarlas con exactitud, ¿vale? Si nos fijamos, esta es nuestra función, no corta ni al eje X ni al eje Y, pero es simétrica respecto al origen. Recordad que la simetría impar es una simetría respecto al origen. Desde el origen lo que vemos por aquí por abajo es esta curva y lo que vemos por arriba es la misma curva, ¿vale? En otra posición, en otro sitio arriba, pero es exactamente la misma curva. Hay simetría respecto al origen o simetría impar. Recordad que la simetría par, mirad mi vídeo de teoría, era una simetría respecto al eje de ordenadas o eje Y. Bueno, el dominio de esta función no es todos los reales, porque cuando x vale 0 la función no existe, de hecho porque no se puede dividir entre 0, 0 entre 0 es una indeterminación, o en este caso 1 entre 0 sería otra indeterminación, o sea, no existe. Por lo tanto, el dominio es x existe desde menos infinito, paréntesis abierto. Si no entendéis lo que es el paréntesis abierto, mirad en mis vídeos de funciones los vídeos de dominio, ahí lo explico. Simplemente es que no lo incluyo, o sea, ahí explico por qué no lo incluyo. Hasta 0, el 0 tampoco lo incluyo, unión desde 0 hasta infinito, ¿vale? Estos son los valores del eje x para los cuales existe la función. Pues para este valor, para el valor menos 20 existe la función, y para el valor 40 existe la función, pero no existe para el valor 0. ¿Para qué valores del eje y existe? Que eso es lo que se llama la imagen. Bueno, habría que calcularlo, habría que calcular la monotonía, el máximo y el mínimo. En este caso este sería el mínimo local y este sería el máximo local, y veríamos qué puntos son, y esos serían los puntos críticos para calcular la imagen o el recorrido. Claro, la imagen o el recorrido es para qué valores del eje y existe la función. Para este valor está claro que existe, y para este valor está claro que existe, y para este valor está claro que existe la función, pero para este valor de y ya no existe. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? Pues este, el valor y del mínimo local. Vale, eso lo aprenderemos a calcular un poquito más adelante cuando lleguemos a monotonía y eso, monotonía. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, este de aquí, f de x es igual a x elevado a 3, o también llamado x cubo, x caja, como queráis. Todo ello dividido entre x cuadrado menos 1. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo dibujamos? Bueno, ¿cómo dibujamos? No, primero tenemos que calcular, antes de nada, no nos anticipemos, todos queremos dibujar, pero primero hay que calcular la simetría. Es un paso fundamental para dibujar. Y dominio. Bueno, el dominio de esta función lo calcularé después. Voy a calcular primero la simetría, porque es con lo que estamos ahora. F de menos x va a ser donde pone x ponemos menos x, es decir, menos x cubo entre menos x cuadrado menos 1, y menos f de x, pues es f de x con un signo negativo delante, menos x cubo entre x cuadrado menos 1. Operando esto, el menos x cubo se queda igual por lo que he explicado antes, número impar elevado a número negativo elevado a potencia impar se queda igual, perdonad si no estáis viendo, ahora ya vais a ver perfectamente, dividido entre menos x cuadrado se queda como x al cuadrado, porque número impar elevado a un número negativo elevado a una potencia par queda positivo, menos 1. Por lo tanto, nos damos cuenta que menos f de x es lo mismo que f de menos x, por lo tanto, otra vez tenemos simetría impar, ¿de acuerdo? Eso ha quedado demostrado inmediatamente. Entonces, el dominio de la función es para qué valores del eje x existe esta función. El numerador existe para cualquier valor, ¿por qué? Porque es positivo, porque es un polinomio, no porque es positivo, porque es un polinomio, y los polinomios existen para cualquier valor de x, su dominio es todos los reales. Luego, el denominador, cuando
no va a existir la función cuando el denominador sea 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. Es una operación prohibida, ¿vale? Es como la manzana de Adán y Eva. Entonces, cuando el denominador es 0, pues cuando x cuadrado menos 1 es 0, ocurre cuando x cuadrado es 1, es decir, cuando x es más menos raíz de 1 o, mejor dicho, más menos 1. En este caso, cuando x sea más menos 1, el denominador va a ser 0 y la función no va a existir. Por lo tanto, si queremos, bueno, podemos decir que su dominio es todos los reales menos el 1 y el menos 1, es decir, la función existe desde menos infinito hasta 1 sin incluir el 1, perdona, hasta menos 1 sin incluir el menos 1, después desde menos 1 hasta 1 sin incluir ninguno de los dos, y después desde 1 hasta infinito sin incluir ninguno de los dos, ¿vale? Claro, el 1 no lo podemos incluir porque si lo incluimos esta función no va a existir, y el infinito tampoco lo podemos incluir porque nunca se puede alcanzar. Vamos a dibujar esta función. Es un poquito más rara de dibujar. Para calcular sus puntos de corte con el eje X, el punto de corte con el eje X es cuando estemos aquí o aquí o aquí. Todos ellos tienen en común que no hay altura, no hay y, por lo tanto y es 0, o lo que es lo mismo f de x es 0, por lo tanto x cubo entre x cuadrado menos 1 es 0, si todo esto es 0, el numerador es 0, por lo tanto x cubo es 0, ¿vale? Entonces tiene una solución triple, quiere decir que hay un 0 triple. Bueno, el punto, olvidaos de eso del 0 triple, que no tiene mucho sentido. Si x cubo es 0, la solución es que x es 0, es el punto de corte. Cuando x es 0, la y es 0, ¿vale? Porque es la condición que hemos puesto. Toca aquí, ¿vale? Es el origen, es el punto de corte con el eje x con el eje y. Y la función va a ser algo así. Y luego tiene otras dos ramas un poquito más complicadas, que todavía no voy a explicar cómo se calculan para dibujar, pero es algo así. Lo que nos tenemos que dar cuenta aquí es que es simétrica impar, porque es simétrica respecto al origen. Esta curva que sale de aquí es igual que esta que sale de aquí, o por lo menos, mejor dicho, desde el origen se vería igual. Imaginad que sois un señor, que seguramente lo seáis, o una señora, chico o chica, como queráis. Estáis mirando desde este punto de aquí, veríais igual esta curva que esta, y también veríais igual esta curva que esta. Por eso su simetría es impar. Después el dominio, bueno, después no, antes, porque ya lo he explicado, el dominio es desde menos infinito hasta menos 1, ¿vale? En menos 1 no existe la función, aquí hay un límite, ¿vale? Esta función tiende para abajo en menos 1, y aquí tiende a infinito en menos 1, y después en 1 tiene otro límite que no lo alcanza, tampoco existe el dominio, ¿vale? Y luego, para calcular la imagen o recorrido, podemos afirmar que es todo R, porque si nos fijamos, esta curva, ¿vale? Bueno, recordando que la imagen o recorrido de una función es para qué valores del GI existe esa función, nos damos cuenta que existe para cualquier valor del GI. Y aquí existe la función, en 0 existe la función, y aquí existe la función, en cualquier valor. Bueno, me despido con esto. Por favor, no... bueno, crear debate, no odiéis las matemáticas, que son un poquito liosas a veces. Seguid viendo mi vídeo mis vídeos de funciones, vamos a aprender mucho más, vamos a pasar pronto a cálculos de máximos y mínimos, y empezaremos a dibujar funciones bastante más complejas que las que estamos haciendo hasta ahora. Pero bueno, hay que ir poquito a poco, como dije. Me despido con esto, un saludo y hasta la próxima.